vamos a hacer temporalmente, en la mayoría de los casos, un esfuerzo con algunas de las medidas que habíamos tomado. Concreción, ya lo he dicho, 400 euros, estamos evaluando las rentas provenientes del capital, de las plusvalías y la imposición indirecta. Les traduzco. Lo que dice Zapatero es que aunque hay que esperar a los presupuestos para ver qué impuestos suben exactamente, la idea es que sean, además de los de las rentas del capital, los que tienen que ver con el tabaco, el alcohol, la gasolina e incluso, atención, el IVA. Y ya que esa subida de impuestos, independientemente de cuál sea, va a ser un hecho, pues hoy les estamos preguntando a todos ustedes hasta qué punto estarían dispuestos a pagar de buen grado un poco más para ser solidarios con quienes lo están pasando algo peor. Por ejemplo, los parados. Pueden dejarnos sus respuestas en el 900-454-454. Y mientras nos responden, nosotros hemos querido hacer un experimento que es el de salir a preguntar a dos barrios distintos. Uno de gente más pudiente, otro de gente menos pudiente. Esta es la postura del primero de esos barrios. Pues depende de la situación económica y depende de lo que haga el gobierno. En este caso, como el gobierno lo está haciendo bien, pues si no hacen medidas de austeridad de gasto primero, desde luego, pues no. Sí, vamos, como de dificultades, pero sí, por poder se puede. Otra cosa es que sea correcto que se haga, ¿no? No me apetece porque me parece que ya la presión fiscal es lo suficientemente elevada como para que los gestores, que tienen que ser profesionales y hacer su trabajo bien, pues que lo hagan. Y no que el único remedio que tienen cuando se les acaba el dinero es aumentar el flujo de entrada. Y eso no debería ser, tendría que ser gestionar mejor lo que tienen dentro. No se puede. Pues estas son las respuestas en un barrio. Miren a ver si ven diferencia con lo que nos han dicho en otro menos pudiente. Los impuestos siempre son un poco costosos y estaría dispuesto, pues no. Estamos pagando un préstamo, pagamos el alquiler y otras cositas de más. No estamos disponibles porque ya de por sí han subido mucho. Primero que haya un recorte de ministerios y de gente que no es válida dentro de dichos ministerios, un recorte del gasto público antes de que los ciudadanos tengamos que soportar esos impuestos. Pero no estoy dispuesto es que mis hijos, tengo hijos y está muy mal. Una está en paro, no tiene trabajo y no pueden pagar la hipoteca, en fin. Y todo este lío lo ha metido el señor presidente Zapatero. Ya se paga demasiado para pagar aún más. Además yo cobro una paga pequeña de 400 y pico nada más. No, evidentemente hay que hacerlo. De la crisis no se sale solo. Que vamos a ver, lo que ha planteado el gobierno no creo que estén mal, yo creo que tendría que ser más amplios. No tendría que ser solo sobre el capital, sino también sobre el trabajo. A final de mes, pues algo menos hace nada por la noche, pero poco más. Que no, porque yo empecé a trabajar, estaba en el paro y tampoco, además es que con las hipotecas y con todo tampoco tenemos para andar subiendo más los impuestos, es que no. Bueno, pues verán ustedes si hay diferencia entre uno y otro. Juan José Pintado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Juan José Pintado es profesor del Centro de Estudios Financieros y además es autor del libro El economista en casa. Bueno, parece que no queda más remedio que finalmente haya una subida de impuestos. Todavía no sabemos de cuáles, pero sí se dejan caer algunas cosas como el IVA, los que gravan los carburantes, el tabaco, el alcohol. ¿Es la mejor opción? Pues la verdad es que yo tengo bastantes dudas, ¿eh? En primer lugar, porque con los impuestos que usted también ha enumerado, pues es dudoso que se logre, de luego, pues aumentar la recaudación de forma que enjuguemos el sustancioso déficit público, ¿no? Pero sobre todo, yo diría que subir la presión fiscal en estos momentos más de un punto, pues aunque convenga a Hacienda, es dudoso que convenga pues también a la política económica necesaria de estímulo a la recuperación, ¿no? Es muy importante elegir el momento para actuar y en este sentido, pues yo creo que sería más conveniente cuando en el caso de España la senda de la recuperación sea irreversible, ¿no? Desde luego, desafortunadamente, en este momento no es nuestro caso, ¿no? Quizá, pues aquellos países que ya han recuperado esa senda, ¿no? Por otro lado, claro, también hay otras alternativas de las que no estoy oyendo hablar prácticamente, salvo esta mañana una magnífica entrevista de ustedes con el representante, pues de la Asociación de los Inspectores de Hacienda, y en concreto una es, pues, el tema de la deuda pública y por otro es el tema del fraude fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Parece que en cualquier caso lo que no se va a tocar son lo que tiene que ver con los salarios, los impuestos que gravan los salarios, quizá porque hay quien siente que en este país se castiga especialmente el dinero que sale directamente del trabajo y poco el que sale de la especulación. Claro, es que ese sentimiento yo creo que es bastante justo, ¿no? Es un tema sobre el que estos días se ha hablado mucho y se seguirá hablando del tema de la SICAP, ¿no? Como usted sabe, se trata de sociedades de inversión colectiva, pues que tienen un requisito
de capital y un número de socios mínimo, alrededor de, digamos, 100 exactamente, pero que en realidad estas sociedades pues pertenecen pues a una o pocas personas y luego hay una serie de hombres de paja interpuestos, ¿no? El caso es que estas sociedades tributan a un escaso, vamos, un 1%, lo cual de luego es un agravio muy comparativo, no solo con otras rentas del capital que tributan al 18% en el IRPF, sino incluso con el impuesto de sociedades de un 30%, ¿no? Entonces, claro, pues la verdad es que es un agravio comparativo bastante sangriento, ¿no? Y en todo caso, aunque se incremente, insisto, pues la fiscalidad sobre la SICAP, e incluso se eleve algo el del 18% sobre las rentas de capital, me temo que no habría pues para conseguir el equilibrio, ¿no? Que en todo caso, pues en los momentos actuales tampoco es algo, digamos, hay que decir, por todas partes se habla de que deben de continuar las medidas de estímulo fiscal, ¿no? Ya el Banco Central Europeo se encarga de mantener unos tipos de interés prácticamente en cero, ¿no? Hasta que no se atisbe pues un final más real de la crisis y los primeros síntomas de recuperación, pues hay que mantener esas medidas de estímulo, ¿no? De todas formas, da la sensación de que efectivamente es muy difícil saber qué impuestos subir para que contentar a unos y no contentar a otros, pero hay un sentimiento generalizado de que las grandes fortunas, los que de verdad ganan mucho dinero, al final pagan menos de impuestos. Lo que pasa es que yo no sé si el meterle mano a esas fortunas, el gravar esas fortunas, podría suponer cierto peligro para el país, porque claro, si les mete mano, esas fortunas se van a otro país. Sí, ese es un riesgo, como decía la ministra Salgado, el capital tiene alas, ¿no? Eso está claro. Bueno, pues ese es, en definitiva, es también un criterio político el que hay que meter en la valoración, ¿no? Pero en todo caso, el fraude fiscal, aunque el gobierno elaboró un plan de lucha contra el fraude, pues la realidad es que sigue siendo muy importante, ¿eh? Fíjese, si comprobamos algunos datos que ha publicado el propio sindicato de técnicos, en este caso del Ministerio de Hacienda, pues la verdad es que son bastante claros, ¿no? Fíjese que alrededor, dicen, de un 86% de los que tienen fortunas con más de 10 millones de euros evaden sus obligaciones fiscales, ¿eh? Nada menos que un 18% de los que tienen entre medio millón y 1 millón de euros defrauda actualmente a la Hacienda, ¿no? Y luego, fíjese, la economía sumergida, pues la realidad es que está aumentando, ¿eh? Actualmente en España representa alrededor del 23% del Producto Interior Bruto, ¿no? Por establecer algún término comparativo, en Alemania está pues en torno al 6% del PIB, ¿no? Y otro dato yo creo también bastante claro. Fíjese que en España circulan la cuarta parte de los billetes de 500 euros de la zona euro, cuando nuestro Producto Interior Bruto pues representa en torno al 9% del producto del área, ¿no? O sea, lo cual yo creo que es bastante clarividente, ¿no? Los propios técnicos de Hacienda calculan que durante este año 2009 pues es posible que aumente el fraude fiscal en 0,7 puntos. Sí. Y claro, si en 2008 pues lo cifran que estuvo alrededor de un 22%, pues este año podría llegar casi a un 23%. Bueno, igual habría que plantearse reformas más estructurales, más a largo plazo. Juan José Pintado, profesor del Centro de Estudios Financieros y autor del libro El economista en casa, muchísimas gracias por estas aclaraciones y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes, encantado.